Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es John Jairo Méndez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. En este momento vamos a ver los conceptos fundamentales de la introducción a la lógica digital y circuitos combinacionales de la materia física electrónica. Listo, vamos a ver en este momento qué es el código binario. El código binario es un código que permite entender y diseñar sistemas electrónicos digitales. Un sistema, realmente es un sistema que se basa en la representación de cantidades utilizando el uno y el cero. Normalmente su base es base 2, que equivale al número de dígitos del sistema. O sea, si es 0 y 1, pues la base solamente es 2 porque son los números de dígitos que hay. ¿Listo? Cada dígito o número en ese sistema se denomina un bit. ¿Listo? Eso es la parte importante que podemos rescatar de ese momento. Aquí coloqué un ejemplo de lo que es, por ejemplo, la letra A, todo el abecedario en lo que tiene que ver con mayúsculas y todo el abecedario en minúsculas, difieren uno del otro. Normalmente difieren uno del otro en código binario. ¿Listo? También podemos entender la importancia del código binario. Eh, Normalmente todos los sistemas electrónicos digitales funcionan con el código binario. ¿Listo? Normalmente sucede que es verdadero y es falso. Verdadero y falso, entonces sería el 1 y el 0. Son estados de representaciones abstractas de regiones de voltajes específicos. ¿Listo? Normalmente, ¿qué podemos decir de ese sistema de numeración binario? Tiene muchos usos. Va desde la programación de microprocesadores, la transferencia de datos, el cifrado de información, hasta la comunicación digital, electrónica y muchas áreas relacionadas. Normalmente podemos decir eso. Aquí coloqué, por ejemplo, un ejemplo de un código binario de cómo se simplifica el código binario en esa parte para encontrar el código decimal. ¿Listo? Se multiplica por la base en 2 y se hace todo el proceso. Las posiciones que están en la parte de arriba, 0, 1, 2 y 3, lo que hace es que se multiplica cada uno de estos números de aquí, el 1 por 2, la base es 2, y la posición 0, y así por el estilo, y entonces encontramos cada uno de los dígitos, el último sumamos y realmente encontramos el dígito o el resultado completo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver que las compuertas lógicas, normalmente las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales. ¿Qué sucede con esto? ¿O qué podemos evidenciar aquí en esta parte? Que esas compuertas lógicas te permiten hacer operaciones, pero también te permiten identificar o hacer las condicionales de NOT, de LAN, que suceden eh, con el proceso, ¿listo? Normalmente se puede hacer con esas combinaciones lógicas, se pueden hacer operaciones de suma, multiplicación, normalmente se afirma, se niega, se incluye, se excluye, ¿listo? Podemos ver, por ejemplo, la compuerta lógica AND, que hace referencia a la función de multiplicación lógica. La OR hace referencia a la suma lógica. La NOT, que es un tanto parecida al buffer, salvo que invierte el valor que se le entrega. O sea, lo invierte, lo coloca negativo. ¿Listo? El NAND, que hace referencia a la función de multiplicación, pero entrega el valor negado. ¿Listo? El NOR hace referencia, solo entrega el resultado invertido. ¿Listo? Se ahorra un NOT directamente. ¿Listo? El XOR hace referencia de una manera especial su característica que el resultado será 1 si las dos de entrada son distintas, sean 1, 0, 1 o 1, 0. ¿Listo? Y el XNOR hace referencia de unas características especiales que hace referencia que las dos extremas se entrega el valor de la salida sea 1 si las dos entradas son del mismo valor. En la parte de arriba vimos que fueran diferentes, acá vamos que sean iguales. ¿Listo?
Min término es una expresión lógica. Normalmente el que es el min término es una expresión lógica de una operación de conjunción lógica, listo. Podemos hacer el AND, listo. Y el operador de complemento o negación, no. ¿Qué podemos decir eso? Un min término es un término producto donde aparecen todas las variables de la función en su forma directa o negada, listo. Una y solo una vez. ¿Qué sucede con los min términos? Es una suma de productos, lo vemos aquí. Aquí espacios blancos, pero realmente podríamos decir que los términos sería una multiplicación de cada uno de ellos, ¿listo? Es X negada, Y negada, Z negada, y así por el estilo. Si notan, aquí está el X, hace referencia negada cuando es un 0, ¿listo? Y el 1 hace referencia a un término que esté así, pero está de manera normal, no está negado, ¿listo? Entonces esto tiene, se puede obtener de n variables, ¿listo? Con cada variable de vuelta prima, si prima es negada, corresponde al binario del número binario de un 0 y no prima si es un 1, lo que acabo de decir. Si es un 1, que queda no prima, y si es un 0 es prima, ¿listo? Vemos aquí que es un más término es algo parecido. ¿Qué sucede con un más term o más término? Es una expresión de disyunción lógica. La otra era una conjunción lógica, eso es una disyunción. Entonces, ¿qué sucede aquí? En vez de usar operaciones AND, utilizamos operaciones OR y procedemos de otra forma similar. Aquí vemos una suma, mira que aquí hay una suma de términos. Y la diferencia entre el min término y el más término, que es la designación, el min término es una M minúscula, el más término es una M mayúscula. ¿Qué sucede? Que los más términos son una expresión dual del min term, ¿listo? O sea, es algo, es como un complemento, algo parecido, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Más término es un producto de sumas. Entonces, mira, aquí está el proceso. Cada más término es el complemento de un min término. O sea, esa parte de más término es el complemento de la parte de los min términos que están acá. Y las variables, los términos están aquí en ese momento, en código binario. Y ahora vamos a ver qué son las tablas de verdad. Las tablas de verdad es una estrategia de la lógica que permite establecer la validez de varias propuestas o de varios sí, varias propuestas o proposiciones, como podríamos decirle. En este momento podemos decirle también que las tablas de verdad nos permiten encontrar si son conjunciones, disyunciones, o sea, podemos por medio de esas operaciones de conjunciones, disyunciones, podemos identificar si es una tautología, podemos identificar si es partes que pueden dar aquí una contradicción o algo por el estilo, ¿listo? O sea, por ejemplo, si permitiendo clasificar los tautólogos resulta verdaderos durante cualquier situación, las contradicciones son enunciados falsos en la mayoría de los casos, o los contingentes enunciados que no pueden ser tanto verdaderos como tantos falsos, que no existe una tendencia un poco con solo como sentido, ¿listo? ¿Qué sucede? Que con esa parte, las tablas de verdad, son un método para saber si una fórmula molecular, o sea, es decir, formada por varias proposiciones, es siempre verdadera. Es decir, que la siempre verdadera sería una tautología. Es decir, si siempre, siempre falsa, si es una contradicción, o si es una contingente. Que la contingente es cuando hay valores casi parejos o casi pares de verdaderos o falsos. Listo, vamos a ver la pregunta problematizadora. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la base y la raíz de un sistema de numeración hexadecimal? Bueno, ¿qué sucede con la numeración hexadecimal? En numeración hexadecimal es algo que, un ejemplo, cuento hasta 9, pero el 10 ya no sería el 1 y el 0, sino que sería la letra A, y así por el estilo, B, C, D, E, F, así hasta llegar al número 16. ¿Listo? Vamos a leer un poquito. ¿Qué es un sistema hexadecimal? Es un sistema de numeración posicional que tiene como base 16. Eso quiere decir que utiliza 16 números desde del 1 al 9. Y del 9 utiliza 7 letras del abecedario que vas A, B, C, D, hasta que llega hasta el número 7. ¿Listo? Hasta la F. Entonces, ¿qué diferencia hay entre
El sistema hexadecimal maneja 16 dígitos. ¿Qué sucede con el sistema binario? Maneja 2 dígitos. ¿Listo? Son las bases. Base 16, base 2 porque son 2 dígitos y base decimal porque manejan del 0 al 9. Mira que equivale un ejemplo del sistema hexadecimal del F12A4. Dale 15, 1, 2, el 10. ¿Qué letra equivale cada uno de los del equivalente decimal? Coloqué un ejemplo del sistema hexadecimal. El A35 en base 16 igual a 2613. ¿Cómo lo podemos comprobar? Multiplicando. Multiplicando 5 por 16 en base 0. ¿Listo? Porque es la posición 0. ¿Listo? Multiplicando el 3, 16 por elevado a la 1, la posición, más, ¿listo? A por 16 en posición 2, o sea, 2, 1 y 0, las posiciones están acá justamente. Eso sería igual a 5 por 1 más 3 por 16 más 10 por 256, eso es igual a 2613. Eso es todo por el momento, les agradezco mucho por la atención prestada, que tengan una excelente noche. Hasta luego.